¿Por qué no antes de que tome su asiento, saluda al que está a su lado? Le dice, qué bueno que llegaste hoy, que te levantaste temprano para poder llegar al primer servicio. Puede tomar su asiento. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Estoy tan agradecida con nuestros pastores, con la confianza que nos da de poder compartir su palabra en esta mañana. En este fin de semana nuestro pastor está en Texas. Regresan hoy en la tarde regresan. Y de nuevo estoy tan siempre agradecida que nos da la confianza de compartir la palabra en este púlpito. Este mensaje en particular según nuestros planes, se tuvo que haber predicado hace un mes, compartí esta noche. Pero ¿cuántos sabemos que los planes del Señor son mejores que los nuestros? Y ese fin de semana en particular, les conté al servicio de anoche que yo decidí enfermarme. Porque no quería trabajar, entonces dije, mejor me quedo en casa dormida 2 días, que mi esposo me atienda. Porque dijimos en sickness and in health, ¿verdad? No, y sí me atendió muy, muy bien, y sí me enfermé bien feo ese fin de semana. Pero el Señor usó un poderoso mensaje que el pastor Danny y Lalo dieron ese fin de semana, que yo creo en realidad era un mensaje indicado para ese tiempo en particular para nuestra iglesia. Un mensaje que trajo alivio y sanidad a nuestro corazón y que nos dio ese ánimo que ocupábamos para seguir adelante. Y anoche yo pude comprobar que este mensaje era para este fin de semana en particular, no hace un mes. Pero después de escuchar ciertos testimonios anoche, aún después del servicio, dije, Señor, en realidad tú sabes lo que estás haciendo. Y tú sabes la razón por la cual este mensaje tuvo que esperarse un poquito más. Entonces en esta mañana quiero empezar compartiendo una historia pequeña. Hace unos meses, no fueron meses, hace años. Hace años había una conferencia de jóvenes en el área de Los Ángeles. Y yo y Carla Figueroa, para los que la conocen, en ese entonces éramos líderes de jóvenes y íbamos a llevar a unos jóvenes a esta conferencia. Terminó siendo nomás 2 jóvenes, entonces decidimos las 4 irme en mi carro. Y yo tenía en ese entonces un 1998 Ford Explorer, un carro grandote. Y dije, a mí me encanta manejar, yo tengo toda la seguridad para manejar, yo las recojo y luego nos vamos. Las recogí, íbamos en camino a Los Ángeles, pero lo que no esperábamos era la tormenta que nos tocó esa noche y estaba lloviendo tan fuerte que en realidad no les dije hasta ya después, pero sí estaba un poco asustada. Según yo, bien confiada, yo manejo en la lluvia, en la neblina, aunque nunca he manejado en neblina, pero yo me aviento, yo puedo. Pero sí me asusté un poco. Hasta íbamos en el freeway y cuando los carros del lado opuesto iban al lado opuesto, salía una ola grande de agua y cubría todo mi carro y yo iba bien agarrada del volante, yo iba bien despacio en el carril, más rápido pero bien despacio, y pretendiendo que no, yo soy bien confiada y sí, hay que poner unas alabanzas pero yo bien agarrada del volante. Terminamos llegando a la conferencia, sanas y salvas, llegamos bien, no pasó nada, pero sí me espanté yo y le dije, Dios, gracias que llegamos bien porque yo no quiero explicarle a nadie cómo pasó un accidente. Pero el punto es que teníamos que llegar a esta conferencia, teníamos que llegar y la única manera de llegar era manejar por medio de la tormenta y llegar ahí. No podíamos volar, eran 2 horas, no íbamos a andar en avión, no había caso de darle toda la vuelta a una tormenta porque pues no hay caso. Pero teníamos que atravesar en medio de la tormenta para llegar a la conferencia. Creo que es justo decir que si me sentara con cada uno de ustedes, me podrían contar una historia similar de tormentas que han atravesado en las carreteras, en los freeways, tal vez de sus pueblos donde vienen, momentos difíciles. Y si les preguntara más profundo, me podrían contar de tormentas personales
que han enfrentado en su vida, o tal vez que actualmente estén enfrentando. Cosas difíciles, retos de la vida que son inesperados a veces y están atravesando momentos difíciles. Pero ¿cuántos de nosotros, si yo me sentara con usted y le preguntara cuál fue el propósito detrás de esa tormenta, cuántos de ustedes me podrían decir? Yo a veces juego un poco cuando hablamos con otras parejas o solteros y les digo, no, es que yo a los 25 estaba lista, a los 26 estaba lista para casarme y a los 27 y nada, y 28 y todavía no, y los 29 no, Señor, me doy por vencida y no sé qué. Y luego a los 30, los meros 30, cuando el Señor empezó su ministerio, es cuando conocí a mi esposo. Y luego resulta que mi esposo es 6 años menor que yo. Dije, santo Señor. Y dije, no les voy a contar tantos detalles, pero mis papás tal vez o tal vez no tengan una historia similar. Y dije, yo nunca, Señor, nada, no más joven, no, Señor, no, y menos con barba, Señor, no, Señor, y menos con pelo largo, no, Señor, tiene que estar bien peinadito. Y mira nomás lo que me trajiste. Un hombre de Dios que me ama y que me cuida. Pero lo que yo pensé que era el tiempo indicado y que tenía que hacer esto, no, aún no. Tal vez a los 25, 26, 27 estaba lista, pero aún no estaba preparada mi historia. Todavía faltaba tiempo, tenía que atravesar por más tiempo. Tenía que suceder más tiempo, el Señor trabajar en mi corazón para que llegara a este tiempo. Y a lo que voy es cuando nos conocimos y hasta casarnos y hasta la fecha le digo, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué tuve que esperar. Oh Señor, you're so funny. Yo entiendo por qué. Entonces, para algunos de nosotros a veces es fácil decir, yo entiendo el propósito por el cual el Señor me permitió que atravesara eso. Pero para otros es más difícil tal vez decir, no entiendo, Verónica, no entiendo por qué estoy atravesando esto ahorita. Y aún ha pasado la tormenta y aún no entiendo por qué tuve que atravesar eso. Entonces mi oración en esta mañana y mi deseo es que por medio de este mensaje podamos cambiar nuestra perspectiva de la tormenta y lo que está pasando y por qué, Señor, y por qué a mí, cambiar nuestra perspectiva un poco y decir, Señor, no entiendo, pero yo sé que tienes un propósito. Yo sé que tienes un plan en medio de todo esto, en medio del caos, Señor, en medio de lo que no entiendo, Señor. Yo sé que tú tienes todo el control. Yo sé que tú estás obrando. Esa es mi oración hoy. Que dejemos de enfocarnos en la tormenta y nos fijemos más en nuestro Señor. Entonces, en esta mañana quiero invitarlos a leer Marcos 4, 35 al 41 y para poder hablar sobre el propósito en la tormenta. Encontrando nuestro propósito en la tormenta. Y en esta historia, unos versículos anteriores, vemos que Jesús ha estado predicando a las multitudes. Y a las multitudes la palabra nos dice específicamente que les enseña en parábolas. Pero con sus discípulos les explicaba las parábolas. O sea, el Señor estaba haciendo doble el trabajo. Predicaba todo el día y lo enseñaba con sus discípulos cuando estaba solas con Él. Estaba haciendo doble el trabajo. Y en nuestra historia, en esta mañana, encontramos que han llegado al fin del día. Después de un largo día de predicar y enseñar y tal vez hacer milagros, han llegado al fin del día. Pero Jesús aún no ha acabado. Es tiempo para seguir a lo siguiente. Hay algo más que el Señor tiene para sus discípulos. Entonces en Marcos 35, 41 dice así: ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe?
Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Por medio de estas escrituras basadas en esta historia, ¿cómo es que podemos encontrar propósito en medio de la tormenta? ¿Cuál propósito podría haber tenido Jesús para decirle a sus discípulos: vamos al otro lado, sabiendo que venía una tormenta? Yo encontré 4 principios que quiero entregarles y presentarles y que llevamos en nuestro corazón, para que si tal vez has atravesado por una tormenta y aún no entiendes el por qué, o si estás en medio de una tormenta, que te dé un poquito de ánimo y alivio y poder decir: Señor, yo sé que estás en control, yo sé que estás haciendo algo. Número 1, la manera que descubrimos el propósito en medio de la tormenta es: acepta el llamado que se te ha asignado. Acepta el llamado que el Señor ha puesto sobre tu vida. Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Hay 2 cosas que quiero que notemos. Número 1 es que no hay más explicaciones. Jesús no les dice el por qué y por qué van del otro lado y qué va a pasar y cuál es el propósito. El Señor no les da más explicaciones. Él simplemente les dice: crucemos al otro lado. Si ustedes como yo ocupo todos los detalles para poder tomar una buena decisión. Según yo, es una manera de ser bien sabio. Yo quiero entender el por qué y a qué horas y cuánto tiempo y cuánto me va a costar y qué tengo que hacer. Y yo ocupo instrucciones bien detalladas y luego yo tomo ese paso. Pero Jesús no les da más explicaciones. Él les dice: vayan al otro lado. Si Jesús en este momento te dijera: deja tu trabajo que te están pagando muy bien y cámbiate a otro trabajo donde te van a pagar menos, pero tal vez ese trabajo te va a permitir servir en la iglesia, ¿lo harías? Si el Señor te dice: muévete de una ciudad a otra y deja todo atrás, todo lo que conoces, y vente para acá, ¿lo harías? Si el Señor te daría instrucciones en este momento, o te ha dado instrucciones y hay algo que te ha detenido, ¿qué es esa cosa que te ha detenido? ¿Y ocupas en realidad más instrucciones del Creador del universo? Número 2, la siguiente cosa que quiero que notemos es que mínimo 4 discípulos eran pescadores. De los 12 hombres que iban, 4 mínimo eran pescadores, por lo que estaban equipados para esta tarea. El Señor nos llama, nos da un mandato, nos da un asignamiento, y es porque ya estás equipado o porque el Señor ha puesto gente a tu alrededor que está equipada para ayudarte a llevar a cabo lo que el Señor te ha mandado a hacer. No hay excusas. Si no te sientes equipado, es que el Señor ha traído personas y tal vez ya tienes las herramientas sin saber lo que Él dijo a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Era todo lo que ocupaba Moisés. Y Moisés le puso tantas excusas, pero aún así el Señor le dijo: ve, te estoy mandando a ti y voy a traer a tu hermano Aarón para que te ayude. Entonces el Señor te ha equipado y ha traído a personas a tu alrededor para ayudarte. Y en medio de ese proceso, tus habilidades se van a afilar un poco más. Vas a desarrollar tal vez nuevas habilidades sin queriendo. Desde el principio de los tiempos, Dios creó un propósito y una tarea. Nos creó con un propósito y una tarea en mente. Génesis 2:15 nos dice: Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Adán y Eva tenían una responsabilidad: cultivar y cuidar el jardín de Edén. Y si ponemos un poquito más de atención, el Señor creó el jardín de Edén antes del hombre. Entonces tu propósito, tu asignamiento fue creado aún antes de que tú fueras creado en el vientre de tu madre. Entonces si estás aquí en esta mañana y dices: no, yo soy un error, yo estoy aquí por equivocación, el Señor no se equivoca. El Señor tiene propósito y plan para tu vida. La identidad que te ha dado fue con un propósito, fue con un plan. Deja de decir las mentiras del enemigo que tú estás aquí por equivocación. El Señor no crea errores. El Señor es perfecto. Y si te creó a ti y estás aquí, es porque Él lo quiso así. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Entonces depende de nosotros si decidimos aceptarlo y llevarlo a cabo, o alejarnos del Señor y decirle: no, a mí no me mandes. Los discípulos podrían haber puesto cualquier excusa para no ir.
Señor, es el final del día, estamos cansados, has estado predicando, hemos estado lidiando con tantas personas y se está oscureciendo. Mejor en la mañana, cuando haya sol, cuando ya descansemos. Sin embargo, ellos aceptaron el asignamiento y lo hicieron. Obedecieron el mandato. La palabra de Dios nos dice que si en realidad amáramos al Señor, lo obedeciéramos. ¿En realidad amas al Señor como dices que lo amas? Porque yo puedo decir muchas cosas, y créanme, yo digo muchas cosas. Hasta mi mamá me ha dicho, corto, Verónica, córtale un poco, más cortito. Cuando estaba más joven y ministraba en la alabanza, siempre me decía mi mamá, bien sabia, nomás di cosas así directas, no tienes que ser tan largo, bien directa. Digo, ok, mamá, nomás dime que hable menos. Pero fue con un propósito, estoy aquí ahora. Pero los discípulos no pusieron excusa. Ellos dijeron, sí, ahí vamos. Dejemos de poner excusas. ¿Vas a darle a Dios todas las excusas posibles para no aceptar y obedecer? ¿O responderás con, heme aquí, envíame a mí? Yo iré, Señor. Yo haré lo que tú me mandes a hacer, cueste lo que cueste, tan doloroso que sea, pero yo voy a hacerlo. Entonces acepta el llamado que se te ha asignado. Otra manera de descubrir el propósito en la tormenta, número 2, atravesando en medio de la tormenta. Tenemos que atravesar en medio de la tormenta. ¿Qué camino tomarías tú? ¿El más corto con mucho tráfico o el más largo pero con menos tráfico? Déjame lo pongo de otra manera. Después del trabajo a las 4 p.m. o 5 p.m., usted pone su dirección en el GPS, no porque no sabe cómo llegar a casa, pero quiere saber cuál es el camino más rápido para yo llegar a casa y cenar. Y cuando yo veo, por lo menos yo veo que el 5 está bien lleno, y aunque es el camino más rápido para mi casa, pero si me voy por el 94, el 8 y luego el 805, y luego todas las calles hay menos tráfico. Entonces yo prefiero irme por el camino más largo porque yo digo, con que le rebasen bien rápido, llego a la misma hora o más pronto. Creo que esa es la razón por la cual el Señor no nos enseña todo el cuadro completo. ¿Se acuerdan de los israelitas en Egipto? Después de que fueron liberados de Egipto, atravesaron el desierto y les tomó 40 años. ¿Por qué? Las escrituras nos dicen porque fueron desobedientes, se quejaron, de un momento comenzaron a alabar a otros dioses. El Señor los tuvo que pasar por un proceso que desafortunadamente les tomó 40 años para llegar a la tierra prometida, y toda una generación perdió la oportunidad de ser parte de esa promesa por sus quejas, por su desobediencia, por su falta de fe. Y mientras preparaba este mensaje, yo en realidad ni sabía, pero encontré que en Deuteronomio 1, usted vaya a casa y léalo. En Deuteronomio 1 nos dice que el camino, en realidad, si hubieran tomado otro camino, les hubiera tomado 11 días. 11 días versus 40 años. Si me toma a mí 11 días de llegar aquí al norte de California, pero si yo tomo mi propio camino me toma 40 años, no, entonces mejor no voy. Mejor me quedo aquí. Mejor me quedo en Egipto. No, Señor, si me voy a tardar 40 años, ¿para qué? Pero en este caso fue por su falta de desobediencia. Es por eso que a menudo el Señor no nos muestra, como mencioné hace rato, el cuadro completo. Cuando vemos la jornada por delante y los desafíos que venían con ella, comenzamos a quejarnos, no confiamos en Dios y terminamos no obedeciendo. La Biblia dice específicamente que Dios no los llevó por el camino más corto donde estaban los filisteos, porque dijo, si ven la guerra, si ven los retos, si ven los desafíos, van a querer regresar a Egipto. Hasta el Señor se les estaba tratando de poner fácil, pero se estaban quejando. En el momento que nosotros vemos un reto, el desafío, o sabemos si yo tomo estas decisiones, si soy obediente, van a venir cosas duras a mi vida, ¿decide ser obediente o no? Lo que los discípulos no sabían es que Jesús los estaba guiando intencionalmente hacia una tormenta. El Señor sabía por qué lo estaba haciendo. ¿Sabías que Dios sabe el plan para tu vida? Que Dios sabe lo que está haciendo, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin,
que Él es el creador del universo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el Señor sabe los planes que tiene para tu vida, planes para prosperarte y no lastimarte, planes para darte una esperanza y un futuro para ti y tus futuras generaciones. El Señor sabe lo que está haciendo y si permite retos en tu vida es por una razón. Y así es la vida, igual como esta tormenta que llegó a los discípulos, así es la vida, nos da tormentas de sorpresa. De repente un ser querido se enferma, de repente te lastimas en el trabajo y ya no puedes trabajar. A veces estoy en Instagram y veo de repente videos de gente que era bien atlética y se cuidaba y era saludable y de repente está paralizado de la cintura para abajo. O tuvo un accidente y todo su cuerpo está paralizado. Son cosas inesperadas de este mundo. Son cosas que uno no lo espera y no quisiera atravesar por eso. Pero por alguna razón el Señor lo permite. Y en medio de la tormenta, en medio de ese proceso que el Señor te está llevando a cabo, Él quiere tratar con tu corazón. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Él quiere formar ríos en el desierto. Él quiere hacer lo que para ti y para mí es imposible, lo que es completamente posible para Él. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Pero tienes que atravesar el medio de la tormenta. No estamos aquí para evitar problemas. No estamos aquí para evitar los desafíos de la vida. Estamos aquí para enfrentarlos porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros si el Señor va de nuestro lado? Entonces, número 2, atraviesa en medio de la tormenta. Número 3, para encontrar propósito en la tormenta, elige la fe sobre el miedo. Tenemos que decidir tú y yo qué vamos a elegir, la fe o el medio. Uno de mis pasajes favoritos es cuando Josué dice, elige hoy tú a quién vas a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él tomó una decisión que nosotros vamos a servir al Señor. Pese los gigantes, pese los retos, pese los desafíos, yo voy a servir al Señor. Yo le voy a dar todo al Señor. Y no voy a permitir que el miedo o los desafíos me hagan caer o detener en mi caminar con el Señor. O que yo cambie de rumbo o que me desvíe del camino que el Señor ha puesto enfrente de mí. Ya hemos establecido que esta tormenta fue bastante aterradora. Pero quiero que veamos los hechos de esta historia. Número 1, Jesús estaba en la barca con los discípulos. Si se acuerdan, la historia nos dijo que con ellos mismos habían otras barcas a su alrededor. Entonces, ellos no eran los únicos que estaban enfrentando esta tormenta. Había otros a su alrededor que enfrentaban esta tormenta. Pónganse a pensar por un momento. Yo no soy la única que estoy enfrentando momentos desafiantes. Nosotros no somos los únicos. Hay todo un mundo enfrentando retos tan desafiantes en otros países donde hay hambre, donde hay guerra, donde en estos momentos están aterrorizados por sus vidas mismas. No somos los únicos enfrentando tormentas en la vida, pero en este caso Jesús iba en su barca. En nuestro caso Jesús va en tu barca. Jesús está en tu hogar. Jesús está en esta iglesia. Si vas a tu trabajo secular, Jesús está ahí contigo. Tú eres esa luz. Tú eres la sal de este mundo. El Señor va de tu lado. Entonces, si el Señor está de tu lado, si el Señor está contigo, ¿quién puede contra mí? Si el Señor ha vencido al mundo, ¿por qué he de temer? Jesús está conmigo. Lo segundo es que Jesús estaba dormido. Estaba bien dormido. Anoche les dije a la iglesia, estaba hasta las olas y el barco la arrullaban, así como en una cuna con bebé. El Señor bien dormido, bien despreocupado. Sin embargo, los discípulos estaban paniqueados. Estaban diciéndose, maestro, ¿qué no te importa que nos vamos a ahogar? Y me imagino que el Señor pensaba, ¿cómo que se van a ahogar? Si yo estoy aquí, ¿cómo se van a ahogar? Si yo camino sobre el agua, ¿cómo se van a ahogar? Entonces, si el Señor no está preocupado, ¿por qué nos preocupamos? La palabra nos dice que no nos preocupemos por ayer. ¿Quién de nosotros puede agregar una hora más a su vida con preocuparse? Nadie. Al contrario, perdemos
horas, porque perdemos sueño, no podemos dormir, estamos tan preocupados, estamos pensando y pensando y tu mente no deja de pensar y pensar en el dinero, en las finanzas, en tus hijos, en tu matrimonio, en el trabajo, en la presión de este mundo. Tu mente no deja de pensar, pero tú tranquilo, tranquilo. El Señor está en tu barco y el Señor tiene el control. Esos son los hechos de nuestra vida. Pero tal vez estés ahí y me digas, no, es que Verónica, tú no entiendes, estás muy joven, estás apenas 8 meses casada, toda la vida está perfecta ahorita en tu vida, no entiendes lo que he pasado, no entiendes lo que he sufrido, no entiendes los momentos difíciles, la traición que he enfrentado y que he tenido que cargar conmigo, lo que yo pasé en mi pueblo, en otro lugar, lo que yo pasé tal vez en otra iglesia, no entiendes lo que yo he sufrido. Yo quiero contarles la historia y el testimonio de una mujer que se llama Christine Caine. Ella nació y fue creada en Australia. Sus padres fueron inmigrantes griegos y en Australia en esos tiempos enfrentaban mucho racismo. Creo que muchos de nosotros pueden entender eso en estos días. Ellos vivían en government housing, o sea, en las partes más pobres de Australia. Ella fue abusada sexualmente durante más de 10 años. Y a los 30 años descubrió que era adoptada. Cuando investigó un poco más los papeles del hospital, le decían que fue abandonada en el hospital. Y en su certificado de nacimiento, en su acta de nacimiento, decía, donde dice nombre, decía sin nombre. Decía no deseada. Y en las notas de la enfermera decía que la madre biológica estaba desconectada de su hija y no quería nada con ella. Imagínese ser abusada, ser marginalizada por la cultura y luego después enterarte de que tu madre biológica ni te quería y que tu madre actual ni es tu madre. Imagínense pasar por todo esto y tal vez hay alguien aquí que pueda entender esto. Pero Dios, cuando Dios entra a tu vida, cuando Dios entra y tú lo permites comenzar a trabajar, Él hace la transformación. Él es nuestro Redentor. Romanos 8:28 nos dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Christine Caine decidió aceptar el llamado sobre su vida. Ella decidió seguir a Jesús. ¿Y cuál es el resultado hoy en día? Hoy en día, ahora es una predicadora, autor y activista que ha estado sirviendo a la iglesia local a nivel mundial durante más de 30 años. Ella y su esposo Nick fundaron la organización contra la trata de personas que se llama A21 Campaign, que trabaja a nivel local, nacional e internacional para erradicar la esclavitud moderna. Déjenmelo decirlo de otra manera. Hoy en día hay hombres y mujeres, niños y niñas que son vendidos a la esclavitud. Hay países donde familias tienen tantos hijos que venden a sus hijos a la esclavitud con tal de tener otra entrada de dinero en su hogar. Y esta mujer con su esposo comenzó una organización para rescatar a estos niños, para rescatar a estas niñas, para rescatar a los hombres y las mujeres. Ella fundó otro ministerio que se llama Equip and Empower, Equipa e Empodera, un ministerio que está movilizando a personas de todo el mundo para vivir en misión para Jesús. Está equipando a otros creyentes para que puedan ser un testimonio en este mundo. Y por fin fundó Propel Women, una iniciativa dedicada a acompañar a mujeres de todo el mundo para activar el propósito de Dios que les dio. Si has sufrido, has atravesado por tormentas difíciles. Christine Caine también. Pero en un día ella decidió entregárselo todo al Señor. Y si mi vida es quebrantada
y si mi vida es rota, si mi vida pasa por momentos difíciles, en el momento que se la entrego al Señor, Él pone esas piezas juntas y crea algo hermoso. Si el niño que trajo los peces y el pan a Jesús, se lo entregó a Jesús, era para poder darle a comer a toda una multitud. Porque en mis manos nomás tengo algo poquito, pero en las manos de Dios, Él puede hacer cosas grandes. Él puede hacer un milagro. Él puede transformar todo el mundo. Con 12 discípulos, Él pudo hacer la obra. Entonces tenemos que elegir la fe sobre el miedo. Y por último, recuerda. Esto es lo que le pasó a los discípulos, se les olvidó. Pero recuerda que nuestra jornada impacta a quienes nos rodean. Nuestra jornada impacta a quienes nos rodean. No importa cómo sea nuestra jornada. No importa de dónde vengamos o lo que hayamos pasado. Es importante recordar esto. Nunca se trata solo de nosotros. No se trata solo de nosotros. ¿Cómo puedo decir esto? Como afirmamos hace rato, había otros barcos a su alrededor. Pero ¿sabían que la misma calma que los discípulos recibieron, también los otros barcos lo recibieron? Que cuando usted entra a su trabajo y hay un caos, todos están estresados, pero usted entra con una calma. Esa calma impacta a los que están a su alrededor. Lo que el Señor está haciendo en su vida, aunque alguien le diga o no, puede impactar la vida de otros. Puede transformar la vida. El mundo nos está viendo. Hermanos míos, escuchen bien, el mundo está viendo lo que los creyentes, los hijos de Dios están haciendo. Cómo responden al clima político, cómo responden cuando enfrentan cosas difíciles, cómo responden cuando enfrentan desafíos en sus vidas. Y no es que somos perfectos, pero sí estamos aquí para ser un ejemplo. Cuando he compartido varias veces la historia de mi mamá que le dio un embolio y estuvo en el hospital por casi un mes, la mitad de su cuerpo fue paralizado, no pudo hablar y tomó tiempo y mucha terapia para que pudiera hablar, pudiera caminar de nuevo, pudiera hacer todo lo que hace hoy en día. Y muchas personas vinieron a visitarla al hospital desde fuera de la ciudad porque había impactado tantas personas, vinieron a visitarla y el mensaje más común que yo escuchaba de todos era: tu mamá está bien tranquila tu mamá. Y mi mamá, ella en realidad ni lo pensaba, ella nomás decía: pues es el Señor, no soy yo. Y eso es lo que impacta a la gente. Somos humanos y a veces vamos a fallar o tal vez no responder de la manera adecuada. Pero la gente a su alrededor sí se fija cómo se comporta, cómo le habla a la gente, cómo se dirige a la gente. Uno de mis anhelos y deseos cada vez que yo estoy en este púlpito, la manera que me ven aquí, espero que soy la misma manera fuera de este púlpito. Que cuando yo interactúo con ustedes, cuando yo interactúo con colegas, que sea la misma persona. Porque no estamos aquí para ser fake, como dicen los jovenazos. No estamos aquí para nomás aparecer espirituales, no. Estamos aquí para alcanzar almas. Estamos aquí para ser usados para el Señor. Y que mi testimonio lo use el Señor para animar a alguien más que tal vez atravesó por lo mismo. Lo segundo que queramos que veamos, y ya estoy por terminar, pero lo segundo que quiero que veamos es que si sigue leyendo, al otro lado de la tormenta, al otro lado de lo que el Señor los instruyó, había un hombre endemoniado, había un hombre poseído. Había un hombre que la palabra de Dios nos dice que era tan fuerte físicamente que nadie podía dominarlo. Noche y día gritaba, se cortaba a sí mismo. Ese hombre necesitaba un milagro. Ese hombre ocupaba un toque del Señor.
Al otro lado de tu tormenta hay alguien que necesita escuchar tu testimonio. Hay alguien que necesita escuchar lo grande y maravilloso es el Señor y lo que Él ha hecho en tu vida. Cómo rescató tu matrimonio, cómo rescató a tu familia, cómo rescató a tu hija, a tu hijo, a tus padres, a tus hermanos. Hay alguien que tiene que escuchar tu testimonio. Y el Señor permitió que estos discípulos atravesaran esta tormenta para que ellos pudieran mirar el milagro. Y un día un tal Marcos podría escribir un libro y contar esta historia que impactaría las futuras generaciones hasta hoy en día, más de 2000 años después. Entonces nuestra jornada no se trata nomás de nosotros. Nuestra jornada se trata de los demás. Nuestra jornada se trata de alcanzar a las almas. Hay un propósito en la tormenta. Tú tienes propósito. Deja de aceptar las mentiras del enemigo que ha puesto sobre tus vidas, que tú no vales, que el Señor no te quiere, que no tienes talentos. No. El Señor tiene un plan para tu vida. El Señor te formó tal y como eres. ¿Cómo encontramos propósito en la tormenta? Acepta el llamado. El Señor está hablando a tu vida hoy, en estos momentos. Atraviesa en medio de la tormenta. Es la única manera de recibir verdadera sanidad. Elige la fe sobre el miedo. No permitas el miedo o las mentiras del enemigo que te detengan. Y recuerda que nuestra jornada impacta a quienes nos rodean. ¿Cuál es la gran comisión? Ir al mundo y contarles las buenas nuevas y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra visión es que en 5 años bauticemos a 500 personas. ¿Cuántos estamos listos para tomar esa visión y hacerla personal y llevarla a cabo? A invitar a más gente a la iglesia, a abrir más células para alcanzar a nuestras vecindades, a nuestras comunidades y poder ministrarles y compartirles las buenas nuevas. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? El llamado de hoy es que puedas depositar tu fe en el Señor si no lo has hecho. Si es tu primera vez, dices yo no soy seguidor de Jesús, Verónica, este es tu momento de entregarle tu vida completamente y decir, Señor, yo deposito mi vida en ti. Yo confieso que soy un pecador. Yo confieso que ocupo un Salvador. Y luego el siguiente llamado es para todo aquel que ha atravesado o está atravesando por momentos difíciles. Este es tu momento de decir, yo no me voy a dar por vencido. Yo no voy a tirar la toalla. Yo voy a seguir creyendo que el Señor está obrando. Yo voy a seguir creyendo que el Señor está conmigo. ¿Cuántos lo pueden creer en esta mañana? Cierre sus ojos, levante sus manos. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Señor, tú conoces los retos, tú conoces los desafíos. Tú conoces lo que ha estado atravesando tu pueblo, Señor, pero tú estás en nuestra barca, tú estás de nuestro lado, tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ayúdanos, Señor, a no fijarnos tanto en el problema, tanto en la tormenta, sino fijarnos, Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, nuestro Sanador, el que nos redimió, nos salvó y nos rescató y nos dio un propósito. Este llamado es para ti, hermano y hermana, que tú vengas hoy, podamos orar por ti y que tú recibas del Señor ese ánimo que has estado buscando. Tú puedes recibir ese poder que has estado necesitando para seguir adelante. Y si no has entregado tu vida, que tú puedas venir y decir, Señor, yo soy un pecador y yo ocupo de ti. Yo creo en ti, Señor, yo deposito mi fe en ti, cambia mi vida, transforma mi corazón, Señor, yo te entrego todo. Los invito en esta mañana.